pero aquí es simbólico. En la novela de hoy hay abundancia de sancochos, de yuca, de ñame, de olores a pimienta, el suda, se descubre la piel. Es decir, indiscutiblemente que notaría yo que también hay un homenaje a Zalamea en la novela que presentamos. Pero más allá de eso, me parece que lo que yo señalaría, Mario, ¿qué opinas tú? Como premisa fundamental es que la sensorialidad o una poética de la sensorialidad a tus personajes se les vuelve como la forma de aprender el mundo o la forma privilegiada de aprenderlo. De allí, eso es lo que encanta, yo pienso, del momento en que el personaje de Hombres, en que Gerardo ya está dentro de las selvas del Chocó. Durante todo ese trayecto realmente son los sentidos, los avisores y los que le sirven para aprender un mundo del cual no sabía y donde encuentra un espejo de sí mismo. Entonces, pues, a partir de allí, yo también estaba muy interesado en preguntarle, porque sé que tú tienes tu propia genealogía de la literatura de viajes. ¿Cómo es tu contacto? ¿Cómo se evidencia tu deuda, si se puede hablar de deuda, o más bien tu herencia con la literatura de viajes, pero sobre todo con esa que yo notaba del viaje interior, ¿no es cierto? Del viaje interior que yo vi aquí, la cosa de Conrad, vi a Zalamea y vi a Mutis. Entonces me gustaría que nos explicaras cómo es que está atravesada tu obra por esa veta, por esa arista de la literatura de viajes, más de la psicología interior y no tanto de lo exótico turístico. En efecto, aparte de Conrad, de El corazón de las tinieblas, una aventura extraordinaria en 1889 por el Congo, aparte, claro, de Mutis, cuyo texto La desesperanza, creo que es del año 1963, cuando él lo lee en la universidad, en la UNAM, en México, ¿verdad? Y que me marca profundamente. Quiero hacer alusión más bien a otros viajeros que creo que están también en esa tradición que subraya Cristo. El primero de ellos sería Artaud, ¿verdad? Artaud descubre en unas investigaciones que hace sobre la peste en el siglo XVIII, descubre que hay apestados anterior a la famosa llegada del barco al puerto. Ustedes se acuerdan que en el siglo XVIII, que es el famoso mito de Nosferatus, ¿verdad? Cuando llega la peste y que arrasa una gran parte de la población europea, se dice que en ese barco que venía de Oriente, que en las películas siempre sobre Nosferatu es un barco que llega con cadáveres, lleno de ratones, ¿no? Y que más adelante va a aniquilar a toda la Europa de ese siglo. Artaud descubre que hay algunos apestados registrados anteriores a la llegada del barco. Y lo que dice Artaud no es que primero haya llegado el virus y que después aparezca la peste. No es así. No hay una relación causa-efecto, no hay una ley de causalidad. Lo que sucede es que todo el sistema entra en caos, toda la máquina entra en catástrofe completa. No es que yo primero cambio los sentidos y como logro cambiar los sentidos, pienso entonces de otra manera, o primero modifico mi pensamiento y entonces logro percibir sensorialmente. No es así. No hay un antes y un después. No, es todo el cuerpo el que entra en una dimensión especial caótica y por lo tanto se altera la percepción y se altera también la máquina del pensamiento. Siento y percibo y pienso de una manera alterada. Artaud, que termina finalmente entre los tarahumaras, ¿no? En México, entre unos indígenas mexicanos. Y me interesa en particular dos viajeros del siglo XIX, dos escritores viajeros que optaron por culturas primitivas. El primero de ellos es Rimbaud. Rimbaud viaja entre 1880 y 1890 por todo el norte de África. Si ustedes buscan Cartas Abisinias, que estaba publicado por Tusquets, se dan cuenta que entre 1880 y 1890 Rimbaud no hace ninguna alusión a la literatura. Ninguna, absolutamente ninguna. Se dedica a mandar algunos comunicados para la Sociedad de Geografía y de Historia de París,
y recorre los desiertos de África alucinado, medio loco, trafica con armas, trafica con varios productos, café, etcétera. Se dice que incluso trafica con armas para algunas guerrillas de patriotas, de individuos de esos países. Algunas fotografías, muy pocas, nos muestran a un individuo barbado, con el pelo largo, en el límite de sí mismo. Ha contraído la sífilis y recorre todo el desierto con problemas en una de sus piernas, y después le descubren ya como consecuencia de la sífilis, le descubren una infección en esa pierna y deben regresarlo a Marsella finalmente, y Rimbaud no quiere. Rimbaud grita, aúlla. Hay un relato extraordinario de esos días en donde lo meten en el barco y él va e intenta acuchillar a los marineros en el sótano de la embarcación, y dice que por favor que no lo regresen a Francia, que no lo regresen a los salones, a esa pequeña burguesía y pseudoaristocracia que todavía cree en los títulos nobiliarios, que celebran el arte entre grandes cafés y conversaciones, algo que a él lo tiene asqueado, y sin embargo lo regresan, le amputan la pierna, no hay nada que hacer, y Rimbaud muere en 1891 contra su voluntad en Occidente, después de haber estado, como les digo, más de 10 años como un salvaje recorriendo esos desiertos africanos. Y me interesa particularmente la historia casi de un contemporáneo de Rimbaud, que es Paul Gauguin, el pintor que está citado permanentemente en Los Hombres Invisibles. Paul Gauguin, sobre quien Somerset Maugham escribió una bellísima novela, ¿verdad? Se tradujo como Soberbia, pero en inglés es La Luna y 6 peniques. Gauguin, que trabaja en el canal de Panamá como obrero, como peón, que contrae la sífilis en un burdel en Panamá, que decide irse hacia los maoríes, hacia las islas de los mares del sur, y después aún más hacia las Islas Marquesas, lo más lejos posible que fuera de esa Francia elegante y distinguida, arquetípica del siglo XIX, y que entre los maoríes, muy cerca de Tahití, contrae la lepra, y que está sifilítico, leproso, medio ciego, pero feliz de estar lejos de, ¿verdad? Una fuga que ejecuta también después de un enfrentamiento con Van Gogh. Si ustedes recuerdan, ambos construyen un sueño, que es la Casa Amarilla, sueñan con estar juntos, con una sociedad de artistas cuyas sensibilidades los deben unir para siempre, y no resulta así. Hay un enfrentamiento con Van Gogh muy duro, ¿no? Es el famoso instante en el que Van Gogh se cercena la oreja, se mutila la oreja y va a entregarle la oreja en un pañuelo a una prostituta, y ese es el momento de ruptura, y Gauguin dice, finalmente tengo que irme. Por eso en los retratos de Van Gogh hay retratos anteriores a la mutilación de la oreja y autorretratos posteriores a la mutilación de la oreja. Y esa fuga y ese viaje hacia las islas de los mares del sur, creo que la recupera no en vano Vargas Llosa en la novela El paraíso en la otra esquina, porque me parece que en el centro de la sociedad occidental algo está sucediendo, algo hiede, algo apesta, algo sigue mal, y los artistas son los encargados de subrayar una y otra vez que no progresamos, que no vamos para mejor, que algo está pasando, y que quizás los hombres del siglo XIX, que lo gritaron con tanto, casi desgarrándose, los del 20 y los del 21, tenemos que seguir insistiendo en que nos estamos despeñando, ¿no? Toda la historia del siglo XX confirmaría lo que los del siglo XIX habían intuido, ¿no? Varios párrafos de Nietzsche o de Kierkegaard, yo los relaciono con autores decimonónicos de literatura, en donde creo que ellos sabían el gran despeñadero que sería la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española del 36 al 39, la Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Corea, hasta los últimos bombardeos en Afganistán y en Irak, ¿no? Que confirman que esto no ha sido sino una aventura de sangre y una aventura de muerte disfrazada de una modernidad científica y racional. Muy bien, Mario, muchas gracias.